Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y la vamos a dedicar a la respuesta europea al terremoto Donald Trump en materia geopolítica y fundamentalmente a la decisión de rearmarse ante la falta de garantías norteamericanas para la seguridad de Europa desde precisamente el inicio del mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces, Europa reacciona ante el terremoto Donald Trump y, por supuesto, ante lo que eso significa en lo que se refiere a las posibilidades de defensa frente a la amenaza rusa, en particular también China, pero sobre todo rusa en estos momentos. Esto implica pues un gran esfuerzo de rearme europeo. Hay que decirlo que efectivamente los europeos se confiaron mucho en la protección de Estados Unidos. Estados Unidos asegura más o menos 2/3 del presupuesto de la OTAN, que como ustedes saben es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y para ejemplo algunos datos, ¿no?, que indican cómo, sobre todo tras el final de la Guerra Fría, donde digamos se vio pues que iba a haber una especie de paz en el mundo aparentemente por la desaparición de la Unión Soviética y el peligro comunista, algunos datos, ¿no? Entre 1992 y 2021, los pedidos de los europeos en tanques bajaron en un 80%. En materia de proyectiles de cañón de 155 milímetros, que es el calibre que se está usando particularmente en Ucrania, bajó en 64% en esos años. Y en términos de pedidos de aviones de combate, pues se bajó en 58%. Y a eso se añade, y eso queda reflejado, por supuesto, que los europeos, muchos países europeos estaban lejos de cumplir con la meta a la cual se habían comprometido de llevar sus gastos de defensa al 2% respecto de su PBI, que supuestamente se tenía que alcanzar el año pasado. Eso es un poco el cuadro que se está presentando en Europa. Obviamente, el ataque ruso a Ucrania en 2022, el 24 de febrero de 2022, fue una clarinada de alerta. Y ahí sí, como se dice, los europeos comenzaron a ponerse las pilas y en particular a procurar cumplir con esa promesa de elevar sus gastos de defensa al 2% respecto de su PBI. Y ahí en particular fue notorio un discurso que pronunció Olaf Scholz, el canciller de Alemania. Ustedes saben que en Alemania canciller significa primer ministro, o sea, tiene ese papel, y dijo que había una nueva era y que Alemania efectivamente iba a hacer todos los esfuerzos para llegar al 2% de gasto militar respecto del PBI. Eso fue un discurso considerado histórico. Y a ello se suma la amenaza rusa a otros países europeos, en particular, ¿no?, los que tienen frontera con Rusia y Moldavia, que está ahí prácticamente casi en la línea de fuego, de alguna manera. Y por supuesto también agresiones de Rusia llamadas híbridas bajo la forma de sabotajes cometidos por agentes rusos y también asesinatos cometidos contra disidentes rusos en suelo europeo. Es decir, un panorama bastante complicado. Y la cosa se agrava, como no, como decía, con la llegada de Donald Trump al poder. Y rápidamente se vio que adoptaba una postura bastante cercana a Rusia y respecto de Ucrania, bueno, ustedes lo vieron en la televisión, cómo agredió al presidente Zelensky en la Casa Blanca. Frente a todo ello, es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso el 5 de marzo, donde habla precisamente de la amenaza rusa, que se estaba en una era también totalmente nueva y que Europa tenía que rearmarse y unirse para además no depender tampoco de Estados Unidos. Un discurso, por cierto, similar al que va a ser el nuevo canciller de Alemania, Friedrich Merz, que dijo que Europa tenía que independizarse militarmente de Estados Unidos. Volviendo a Macron, él ya en 2019, porque él es una persona que ha estado hace tiempo propugnando justamente que los europeos dependan menos de Estados Unidos. En 2019, también durante el primer gobierno de Donald Trump, había pronunciado un discurso donde habló de la muerte cerebral de la OTAN, ¿no? Y justamente por eso decía que Europa tenía que unirse. Pues ahora parece que el tiempo le está dando la razón.
Ahora, este rearme no va a ser fácil, entre otras cosas por el tema financiero. Los países europeos están con serios problemas de déficit, muchos de ellos, ¿no? Y de deuda, que se agravaron con la pandemia. Entonces, eso también, por supuesto, es un elemento a considerar en el tema del rearme, porque obviamente eso significa también mayor gasto. Y hablando de eso, precisamente, ahí Alemania también es protagonista, ¿no? Alemania es un país que se ha cuidado mucho justamente en términos macroeconómicos de no aumentar su déficit y por lo tanto su endeudamiento. Incluso tiene un límite o tenía un límite en su constitución. Pues ahora el actual parlamento alemán, antes de que entre en funciones el nuevo, ha votado una reforma constitucional bajo el impulso del nuevo canciller Merz que reforma la Constitución y por lo tanto libera la posibilidad para Alemania de endeudarse, en particular precisamente para comprar armas, pero también para mejorar la infraestructura de ese país, ¿no? Y eso evidentemente va a tener también, como no, efectos económicos para Alemania, que está enfrentando una situación bastante complicada en esos términos. Y bueno, ¿y qué viene a hacer la Unión Europea en todo esto? Porque finalmente los temas de defensa son finalmente decisiones soberanas, ¿no? De los países miembros de la Unión Europea. La Unión Europea puede apoyar y ha lanzado un plan que lo que busca es rearmar a Europa de aquí al 2030. Inicialmente se llamó Rearm Europe, pero Italia, España dijeron como que ese término no les gustaba mucho. Entonces ha cambiado el nombre a Readiness 2030, que significa estar preparados aquí al 2030. O sea, en 5 años a la carrera, Europa quiere rearmarse. ¿Y por qué 2030? Porque, según informes de inteligencia, parecería que en estos años Rusia pondría, digamos, a prueba las posibilidades de Europa de defenderse sola frente a una eventual agresión rusa. ¿Y qué incluye este plan? Lo que se busca es movilizar 800.000 millones de euros, que los países inviertan en total 800.000 millones de euros en armas. Y para ello, lo que va a hacer la Unión Europea es ayudar a los países, primero, aligerando las reglas bastante estrictas que tienen en materia de deuda y, por supuesto, de déficit fiscal. Van a considerar que lo que gasten en rearme no afecte las metas de déficit fiscal que se permiten a los países. Ese es un primer punto. Otro punto interesante es que la Unión Europea se va a endeudar por valor de 150.000 millones de euros que van a servir para prestar a los países para que puedan, además a tasas por supuesto muy convenientes, para que puedan comprar determinadas armas, unas 7 armas en las cuales están los drones, por supuesto armamento antiaéreo y otros que son considerados indispensables. Otro objetivo dentro de eso, teniendo en cuenta el fenómeno Trump, es depender lo menos posible de Estados Unidos. Hasta ahora, los países europeos dependen un 60% de sus armas que son compradas a Estados Unidos. Pero hay el fantasma ahora que dicen, oiga, ¿qué pasa si Estados Unidos con Donald Trump mantiene cierto control en las armas, en particularmente los aviones y tanques, y puede apretar un botón y hacer que esas armas norteamericanas ya no funcionen más, ¿no? Hay ese temor. Pero más allá de eso, hay el hecho que finalmente si son armas norteamericanas, son actualizadas, su software es actualizado permanentemente, ¿no? Y además también están los repuestos. ¿Sí? ¿Qué pasa si Estados Unidos decide no, digamos, actualizar a los clientes europeos el software y tampoco darles repuestos? Entonces hay un gran problema. Los aviones dejan simplemente de funcionar, los tanques y demás. Entonces hay que depender menos de Estados Unidos. Eso quiere decir entonces que dentro del plan europeo lo que se busca es que las armas sean fabricadas en la Unión Europea. Hay una discrepancia porque Alemania tiene una postura distinta, pero en general eso es lo que dice el plan. Y que haya un mínimo de 65% de componentes europeos, porque evidentemente ustedes saben que ahora las cosas se fabrican en varios países y tienen componentes que vienen de varios otros países, ¿no? Entonces la idea es que un 65% sean componentes europeos y también favorecer alianzas entre empresas europeas y empresas de otros países que podrían también participar de estos esfuerzos. Y claro, eso sí, sobre todo en las armas más complejas, de todas maneras, el control tiene que quedar en manos de los europeos. Otro problema que afrontan los europeos respecto de estos planes es que la industria armamentística europea que existe es bastante importante, incluso exportan mucho los europeos, pero es una industria bastante fragmentada. Hay muchos países que tienen sus propias industrias y claro, eso hace que haya problemas de costos, de volumen, y claro, frente a lo que son las grandes empresas norteamericanas que se han concentrado, pues no pesan mucho.
Entonces hay que hacer lo posible para que haya una mayor concentración de la producción de armas en Europa. Y por eso es que también se favorece que hayan pedidos comunes de varios países determinadas armas a las empresas, para que, digamos, esto pueda funcionar, porque si no van a tener serios problemas financieros, logísticos. Y bueno, y también hay el problema que no vaya a ser que haya nacionalismos internos, que ya no queremos que sean solamente armas de Francia, de Alemania o de República Checa, ¿no? Eso es un riesgo que también existe. Bueno, como los últimos puntos, Francia ha ofrecido su paraguas nuclear, porque Francia tiene un programa nuclear propio, independiente de Estados Unidos, para Europa. Y todo esto significa, como no, un reforzamiento de la Unión Europea, porque ahora la Unión Europea tiene también un papel muy importante en términos armamentísticos y de defensa. O sea, se profundiza aún más la integración europea, lo cual evidentemente es una gran noticia para los partidarios, por lo menos, de la integración europea. Hemos llegado, sí, al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.